Buenos días. ¿Cómo les va? Y vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Y como nos presentaba el pastor Ricardo, vamos a ver un acontecimiento en la vida de Jesús y vamos a ver cómo obró Él y vamos a tratar de imitarlo. Amén. Yo voy a pedir que me acompañen abriendo sus Biblias en el Evangelio según San Juan. Y vamos a ir al capítulo 8. Más o menos voy a ir introduciéndolos en qué situación nos vamos a encontrar cuando leamos este pasaje del Evangelio. ¿Se acuerdan la alimentación de los 5.000? Eso se dio y lo podemos ver y encontrar en el capítulo número 6 de Juan. Y allí el Señor empieza a poder hacer público algunos milagros. Y la gente empieza a seguirlo. Y la gente empieza a querer hacer rey a este Jesús. Y Jesús le dice: ustedes me quieren hacer rey porque conmigo llenan la panza. ¿Se acuerdan? Después de que Jesús da de comer y alimenta a esta cantidad de personas, Él cruza el lago y camina sobre el agua. Él en realidad se va al monte a orar, sus discípulos cruzan y Él allí se levanta una tormenta y Él puede acercarse a la barca caminando sobre el agua y la gente se empieza a preguntar cómo fue que pasó, si en realidad nosotros vimos cuando los discípulos se subieron a la barca, pero Jesús allí no estaba, pero de pronto al otro lado aparece Jesús con los discípulos. Allí también en el capítulo 6 de Juan encontramos a este Jesús con esta declaración: yo soy el pan de vida. Y empiezan algunas declaraciones fuertes de Jesús que sus discípulos dicen son muy difíciles de seguir, son muy difíciles de aceptar. ¿Qué palabras duras dice este? Y entonces empiezan las murmuraciones de parte de las autoridades religiosas de la época. Porque de pronto Jesús dice: a ustedes fueron alimentados por el maná del cielo, algo muy importante para los judíos. Sin embargo, Jesús le declara y le dice: yo soy más importante que ese maná que cayó del cielo. Yo soy el pan de vida. Entonces empiezan las discusiones entre ellos. Y llegamos al capítulo número 7 de Juan. Y allí el evangelista nos cuenta de que Jesús no quería ir a Jerusalén, porque a Judea, porque ya estaban buscando para matarlo. Las cosas que Jesús decía, las personas que seguían a Jesús y este alboroto que estaba produciendo en la sociedad empezaban a preocupar a las autoridades religiosas de la época. Y entramos allí a la mitad, en la segunda parte del capítulo 7, y encontramos una fiesta. Una fiesta muy importante para el pueblo judío, que era la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos fue una fiesta impuesta por Dios. Una fiesta que duraba 7 días. Consistía en que los judíos, las personas, dejaban su casa, dejaban la comodidad de su casa y habitaban durante estos 7 días en tiendas. Recordamos que el pueblo de Israel, cuando fue el éxodo de Egipto, ¿sí?, anduvo por el desierto y no tenía un lugar fijo donde establecerse. Allí Dios fue la guía del pueblo, fue la protección del pueblo. Entonces, el objetivo de esta fiesta era que recordasen justamente lo que Dios había hecho durante este periodo de tiempo con el pueblo de Israel. Y así lo hacían. Durante 7 días celebraban la fiesta de los tabernáculos.
Y allí Jesús en el último día de la fiesta se para en el templo y ¿se acuerdan qué dice? Yo soy el agua viva. Y como dice la Escritura, quien venga a mí y beba de ella nunca tendrá sed. Y allí de vuelta podemos encontrar discusión de parte de las autoridades judías. Entonces ahora sí llegamos al capítulo número 8. ¿Todos lo tenemos? Como bien sabemos, la división de los capítulos y versículos de la Biblia no consideramos que sea inspirada. Bien, entonces podemos leer un versículo anterior que muchos de los estudiosos lo incluirían en el capítulo número 8. ¿Se entiende lo que digo? ¿Qué dice el versículo 53 del capítulo 7? ¿Qué dice? Cada uno se fue a su casa. ¿Después de qué? ¿Qué habíamos visto? De la fiesta de los tabernáculos. Y ahora sí, versículo número 1 del capítulo número 8. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana Jesús volvió al templo y todo el pueblo se le acercó y él se sentó y les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú? ¿Qué dices? Ellos decían esto para ponerle una trampa y así poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en el suelo. Como ellos insistían en sus preguntas, él se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Y Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Ellos, al oír esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos y siguiendo por los más jóvenes. Solo se quedó Jesús y la mujer permanecía en medio. Entonces Jesús se enderezó y le dijo: ¿y, mujer, dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Ella dijo: nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Hasta allí con la lectura del pasaje. La fiesta terminó y cada uno se fue a su casa. En el Evangelio según San Mateo encontramos que Jesús no tenía casa. Él dice: las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Cada uno se fue a su casa, pero Jesús no tenía casa y se fue al monte de los olivos. Esto puede pasar desapercibido. La Biblia no aclara por qué nadie invitó a Jesús. La Biblia no aclara tampoco por qué Jesús decidió irse al monte de los olivos. Ahora yo trato de preguntarme, y fue el objetivo que tuve y que traigo para compartir con ustedes cuando estudiemos este pasaje. Trato de hacerle preguntas y hacerme preguntas. Y me pregunto, ¿por qué nadie quiere llevarse a Jesús a su casa? Era lindo acercarse a Jesús a escuchar. Era lindo acercarse a Jesús porque nos daba de comer. Ahora también era peligroso acercarse a Jesús. Recordemos que buscaban a Jesús para matarlo.
Intentaban matar a Jesús. Entonces, identificarme con Jesús era peligroso. ¿Qué hubiese pasado si a mí se me ocurría decirle: Jesús, ¿y esta noche dónde vas a pasar la noche? ¿Tenés lugar donde quedarte? Yo te invito a mi casa. Y les decía que me preguntaba, y me preguntaba hasta dónde me identifico con Jesús. ¿Hasta cuándo me acuerdo de Jesús? Me acerco y vengo con mis cargas. Pongo mis cargas a los pies de Jesús como Él me pide. ¿Logro hacerlo? ¿El Señor me libera de mis cargas y me olvido de Jesús? Yo me voy a mi casa y el Señor Jesús al Monte de los Olivos. Allí pasa la noche, sin duda, y encontramos en el versículo número 1 que de madrugada el Señor bajó. No durmió muy cómodo seguramente. Después de 7 días de estar enseñando, se fue a un lugar incómodo, a un lugar probablemente frío. Sin embargo, el Señor tenía un objetivo y era enseñar. En su corazón ardía el deseo de poder transmitir las palabras de su Padre, sin importar su cansancio, sin importar que probablemente nadie se haya querido identificar con él. A primera hora del día, él bajó. ¿A dónde? Al templo. El lugar en donde la gente acudía, el lugar en donde la gente estaba. Y allí podemos encontrar y podemos leer de que en cuanto Jesús llegó, ¿cómo dice el versículo 1? ¿Cómo? Todo el pueblo se acercó y se sentó a escuchar las enseñanzas de Jesús. Ahora, el pueblo sin duda quería escuchar a Jesús. ¿Y Jesús tenía ganas de enseñar? Sí. En su corazón había este deseo. Entonces yo me pregunto, ¿qué tiempo le dedico al Señor? ¿Hasta dónde llega el esfuerzo que hago para poder transmitir lo que el Señor me dijo, lo que el Señor hizo por mí? ¿Yo tengo esta misma actitud o lo lleno de excusas? ¿O cambio el orden de prioridades en mi vida y lo voy acomodando de acuerdo a mi conveniencia, a mi parecer o a lo que a mí me pasa? Todo el pueblo se acercó, el Señor se sentó y les enseñaba. El pueblo se acerca a Jesús, Jesús los recibe. Yo dejo que las personas se acerquen a Jesús en mí. Yo dejo que las personas puedan encontrar a Jesús en mí, con mi forma de hablar, con mi forma de actuar. Yo estoy transmitiendo a la presencia del Señor Jesús en mí. Las personas pueden acercarse a mí o yo soy reacio al contacto con la gente. A pesar del cansancio, a pesar de que molestaba a los líderes religiosos, de que las personas querían escuchar a Jesús, a pesar de las amenazas, el Señor Jesús se sentó, el Señor Jesús recibió, el Señor Jesús enseñó. ¿Cuánto enseño de Jesús con mi vida? Preguntas que me hice, preguntas que les traigo para que nos hagamos. De pronto le presentan un caso. Fariseos y escribas traen a una mujer pecadora y la ponen en medio del grupo. Ponen al reo delante de él
y le hacen una pregunta. Le plantean el caso que no debían presentárselo a él. La Corte Suprema o la Corte de Justicia del pueblo judío era el Sanedrín. Ellos eran los encargados de aplicar la ley de Moisés. Sin embargo, se la traen a Jesús. Y allí vemos cómo empieza la trampa. Saben, mientras leía el capítulo 7, en el versículo 19, alguien que lo lea, por favor. 7:19. Bien, el Señor allí no dice nada livianito. Mete el dedo en el ojo de los fariseos y le dice: ¿no les dio a ustedes Moisés la ley? Sin embargo, ninguno de ustedes cumple la ley. Probablemente este haya sido un disparador para lo que vemos ahora. Un capítulo después vienen los fariseos, los escribas, y le traen a una mujer que había sido encontrada en el acto del adulterio y le plantean este caso al Señor Jesús. Ahora, ¿cómo se lo plantean? Le dicen: maestro, esta mujer ha sido encontrada en el acto del adulterio y la ley de Moisés nos manda a que hay que apedrear a mujeres como esta. Ahora, ¿vos qué decís? Miren, yo creo que la estafa estaba clarita, como decimos, ¿sí? De pronto habíamos visto que no habían llamado igual a Jesús. Capítulo 7, versículo 20, el que sigue al que leyó Ana. Dice: la multitud le respondió: tienes un demonio. ¿Quién procura matarte? Trataban de endemoniado a Jesús y ahora lo tratan de maestro. El versículo 47 dice: pero los fariseos les respondieron a otros fariseos: también ustedes han sido engañados. Trataban de Jesús de engañador y ahora me vienen a plantear el caso llamándome maestro. ¿Cuál era la verdadera intención de los fariseos? El evangelista nos lo aclara y nos dice: querían tenderle una trampa. Ahora me pregunto yo, ¿cómo me acerco a Jesús? ¿Cuál es mi intención cuando yo me acerco a Jesús? Jesús está dispuesto a recibirme cuando en mí hay intenciones sanas. Uno mismo de este grupo se acercó a Jesús de noche por miedo, el mismo Nicodemo que es nombrado al final del capítulo 47, y es el mismo que le preguntan si vos fuiste engañado por él. Pero había en Nicodemo un sentir sincero, y se acerca a Jesús de noche y con preguntas raras y no entendiendo, y le pide todas las explicaciones y le dice: ¿qué acaso me tengo que hacer un bebé, volver a meterme adentro del vientre de mi madre para nacer de nuevo? Nicodemo, siendo vos un maestro de la ley, me venís a preguntar estas cosas a mí. Pero yo me voy a tomar el tiempo para explicártelo, porque sin duda en tu corazón yo veo necesidad de mí. Ahora, si yo me acerco a Jesús con otras intenciones, el Señor va a guardar silencio. El Señor me va a responder una pregunta y me va a decir: ahora, si vos me respondés esta pregunta, yo te respondo esta otra, como lo hizo. ¿Cuál es mi intención cuando me acerco al Señor Jesús? La trampa consistía en dos partes. A esta mujer, según la ley, la tenemos que apedrear. Ahora, ¿vos qué decís? Dos posibilidades tenía Jesús. La primera era: hay que apedrearla. La ley dice que hay que apedrearla y la tenemos que apedrear.
había mucha gente escuchando a Jesús y eso sin duda iba a poner en contra al pueblo. Por otro lado, recordemos que el Sanedrín, el pueblo judío, no tenía autoridad para matar a nadie. ¿Se acuerdan cuando presentan a Jesús frente a Pilato? Uno de los motivos que el pueblo exige, lo encontramos allí, capítulo 18, versículo 31, les explica a Pilato, él le dice, yo no he encontrado absolutamente nada malo en ustedes, júzguenlo ustedes. Sí, pero nosotros, según nuestra ley, este hombre debe morir, pero nosotros no podemos matarlo. Entonces, si él decía que había que apedrearla, tenía el imperio romano en contra. Y si él decía, no la debemos apedrear, tengo al pueblo judío en contra por transgredir la ley. Entonces encuentro a un Jesús haciendo algo que me cuesta mucho. El Señor guarda silencio, inclina la cabeza y se pone a escribir en el suelo. Ellos insisten. Vamos, ¿qué pasa? ¿No nos escuchaste? ¿Se te acabaron las respuestas? ¿Se te acabaron las enseñanzas? Y me imagino a las personas tratando de sacar rápido. Acá está. Acá se terminó esta mentira. ¿Vieron que los había engañado? ¿Hasta dónde llegó el maestro? Vamos, responde. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hace Jesús cuando guarda silencio? Eso que tanto me cuesta hacer, que rápido quiero contestar. ¿Qué cosas hacen guardar silencio a Jesús? Alguien que busque Éxodo capítulo 31, versículo 18. Cuando Dios terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo mismo de Dios. Jesús escribía con el dedo en tierra. Ellos vienen y le plantean la ley, dice que debemos apedrearla. Y él habrá pensado, esa misma ley se escribió con este mismo dedo. Con el mismo dedo que yo estoy escribiendo en tierra. ¿Cuánto conozco a Jesús? ¿Conozco al Jesús al que me acerco? ¿O conozco acerca del Jesús al que me acerco? Habrá pensado, estas personas sin duda que no me conocen. Me están viendo escribir con el dedo y no se están dando cuenta que este mismo dedo escribió la ley a la cual me están haciendo referencia. Jesús hace silencio. Y me acordaba del silencio de parte de Dios estos 400 años en el período entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces fui allí, al último libro que se escribió, hasta que Dios guardó silencio. El último libro es el del profeta Malaquías. Capítulo 2, versículo 9. Por eso yo también he hecho que el pueblo los considere gente vil y despreciable, pues ustedes no se han mantenido en mis caminos y hacen acepción de personas al aplicar la ley. Hacen acepción de personas al aplicar la ley. De pronto me traen a una mujer cometiendo adulterio sola. La misma ley a la cual ustedes me hacen referencia, Levítico capítulo 20, versículo 10 y Deuteronomio 22, 22, aclara y dice que sí hay que apedrear, pero a ambas partes. Mujer y hombre. Vamos, ¿qué pasa? ¿Que me trajeron uno solo? Estoy casado con una abogada, ¿les conté alguna vez? Entonces ella viene, cuando viene de su trabajo, y me comenta todos sus problemas y sus dificultades. Y hay veces como que noto que los abogados tratan de buscar tiempo.
con esto voy a ganar tiempo. Si presento esto, por lo menos ganamos tiempo para... Creo que si el Señor hubiese sido un abogado, hubiese dicho, bueno, por lo menos te doy un poquito más de tiempo de vida y expongo, bueno, hagamos una cosa, cuando encuentren al otro, juzgamos a los dos, como la ley lo dice. Y eso le hubiese ganado tiempo. Mandan una vuelta, traen al otro y tiempo. ¿Y ahora qué respondes? Ahora el Señor Jesús no quería darnos tiempo. El Señor Jesús quería darnos salvación. Y yo me preguntaba y digo, ¿qué enoja a Jesús? Lo hizo enojar que hacen acepción de personas y cayó durante 400 años y de pronto traen a una sola parte, a la más fácil. La mujer en aquel tiempo no era tenida en cuenta. El hombre, si lo llevamos o no, no importa. Y cuando trato de encontrar lo que el Señor quiere enseñarme a través de su palabra, me comparo. Me comparo con los personajes de este pasaje. Y sí, me encantaría compararme con Jesús y con sus actitudes y con sus sentires. Muchas veces me comparo con esta mujer que trajeron, pero también me tengo que comparar con estas personas que trajeron a la mujer. Darby dice, al corazón depravado del hombre le da consuelo y tranquilidad si solo puede encontrar una persona peor que él mismo. Piensa que el mayor pecado de otro le excusa a él. Y mientras que acusa e inculpa a otros con vehemencia, se olvida de su propio mal. De esta manera se regocija en la iniquidad. ¿Con quién me comparo? Sin duda que voy a encontrar a mis ojos personas más pecadoras que yo. Ahora no es lo que el Señor me pide cuando me pide que me compare. Cuando imito, ¿a quién imito? Ustedes me pidieron que busquen en la Escritura. Uno que busque 1 Corintios 11:1, otro que busque Filipenses 2:5 y otro 2 Corintios 3:14. 1 Corintios 11:1. Cuando imito, ¿a quién imito? Pablo dice, sigan mi ejemplo, y el ejemplo mío es seguir a Cristo. Sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Cuando yo imito, ¿a quién imito? ¿Imito a Cristo o busco compararme con lo más fácil? Cuando yo pienso, cuando yo actúo, ¿qué dice Filipenses 2:5? ¿Que hubo en quién? En Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo logro? ¿Cómo puedo lograr parecerme a Jesús? ¿Cómo puedo lograr imitar a Jesús? 2 Corintios 3:18, ¿qué dice? Bien, como el Espíritu del Señor. Tengo que dejar que el Espíritu obre en mí. Es la única forma de que yo pueda parecerme más a Jesús. Y encontramos la respuesta de Jesús. Como ellos insistían en sus preguntas,
Él se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. El pastor Ricardo diría: ¡wow! ¡Qué respuesta tan sabia! Guardó silencio, esperó, conocía el corazón de cada uno de ellos y les dijo: ¿ustedes creen que están en condiciones de juzgar? Si ninguno de ustedes tiene pecado, que lo haga. Miren, él no se encargó de rebajar la demanda de la ley. No excusó el pecado de esta mujer, simplemente se encargó de mostrarme mi incapacidad para juzgar. No estás vos para juzgar a nadie. José, vos no estás en condiciones de juzgar a nadie. Matthew Henry hace una declaración que me encantó y dice: el Señor Jesús, nadie tan severo como Él contra el pecado, pero nadie tan misericordioso hacia el pecador. Ni yo te condeno. ¿Yo qué puedo? Cantábamos recién: el Señor ocupó mi lugar sin tener que hacerlo, porque en Él no había pecado. Yo puedo condenarte, pero no lo hago. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el 17, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? Porque yo no he venido a condenar al mundo, he venido para salvarlo. Y ese es mi propósito al frente tuyo. Yo que puedo, no te condeno. Los vencidos demandantes, avergonzados, se fueron uno a uno acusados por su propia conciencia. Allí nos aclara de que fueron los más viejos los que se fueron primero, seguidos por los más jóvenes. Algunos estudiosos creen que porque más viejos somos, más pecados tenemos que acusan nuestra conciencia. La cuestión es que se fueron. Y la acusada se quedó. Pero no se quedó sola. Se quedó con Jesús. Jesús se quedó con ella. Yo quiero invitarte a que no te vayas de los pies de Jesús. Es muy probable que nuestra conciencia nos acuse. Ahora, cuando Jesús nos pone frente a este espejo, la peor decisión que podemos tomar es irnos. El Señor promete quedarse con nosotros. Yo voy a invitar a los músicos que pasen.